Victoria privada. Primer hábito. Sea proactivo. Mientras lee este libro, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo. Con el ojo de la mente. Puede mirarse a sí mismo casi como si fuera otra persona. Intenta ahora otra cosa. Piense en el estado de ánimo en el que se encuentra. ¿Puede identificarlo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su presente estado mental? Piense ahora durante un minuto sobre cómo está trabajando su mente. ¿Es rápida y despierta? ¿Se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y conjeturar lo que pretende con él? Su capacidad puede hacer lo que acaba de hacer es específicamente humano. Los animales no la poseen. Los denominados autoconciencia es la aptitud para pensar en los propios procesos de pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posea el dominio de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. No somos nuestros sentimientos, no somos nuestros estados de ánimo, ni siquiera somos nuestros pensamientos. El hecho mismo de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en que nos vemos, ver el paradigma de nosotros mismos, que es el más fundamental para la efectividad. Afecta no solo a nuestras actitudes y conductas, sino también al modo que vemos a las otras personas. Se convierte en nuestro mapa de la naturaleza básica de la humanidad. De hecho, mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Pero a causa de la singularidad capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros paradigmas para determinar si son principios basados en la realidad o están en función de condicionamiento y condiciones. El espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y paradigmas de las personas que nos rodean, la concepción que tengamos de nosotros será como la imagen reflejada en los espejos deformantes de los parques de atracciones. Siempre te retrasas. ¿Por qué no puedes mantener las cosas en orden? Tienes que ser un artista. Comes como un cerdo. Me parece increíble que hayas ganado. Esto es tan simple porque no lo comprendes. Estas imágenes están como desmembradas y carecen de proporción a menudo. Son más proyecciones que reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas en las que se originan y no nos proporcionan un reflejo correcto de lo que somos. El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran medida determinados por el condicionamiento y por ciertas condiciones. Aunque hayamos reconocido el tremendo poder del condicionamiento en nuestras vidas, decir que estamos determinados por él, que no tenemos ningún control sobre esa influencia, genera un mapa totalmente distinto. Hay en realidad tres mapas sociales, tres teorías deterministas ampliamente aceptadas que
independientemente o en combinación, pretenden explicar la naturaleza del hombre. El determinismo genérico dice básicamente que la culpa es de los abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Sus abuelos eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además usted es irlandés y así son los irlandeses. El determinismo psíquico dice básicamente que la culpa es de los padres. Su educación, sus experiencias infantiles establecieron lo esencial en sus tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no le guste estar rodeado de personas. Así es como lo educaron sus padres. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error, porque en su más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted era un vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales cuando uno no se comportaba de acuerdo con lo esperado. El determinismo ambiental dice que la culpa es del patrón o el jefe o de su esposa, su hijo adolescente, su situación económica o la política nacional. Alguien, a cambio de su ambiente, es responsable de su situación. Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo-respuesta que solemos asociar con los experimentos de Pavlov. La idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto. ¿Con cuánta precisión y funcionalidad describen estos mapas el territorio? ¿Con cuánta claridad reflejan esos espejos la naturaleza verdadera del hombre? ¿Se convierte en profecías de autocumplimiento? ¿Se basa en principios que podemos comprobar en nuestro interior? Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame el lector que comparta con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frankl era un determinista educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y en lo esencial no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frankl era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la descendencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer en los campos, en cámaras de gas, con la excepción de su hermana, perdió a toda su familia. El propio Frankl fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de sí en el momento siguiente. Lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo, en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última, esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frankl era un autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía o los estímulos y su respuesta,
estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus experiencias, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como la lección lo que habría aprendido durante la tortura. Por la vía de disciplinas de este tipo, mentales, emocionales y morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y embrionaria libertad, que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interior para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros, en las más degradantes circunstancias imaginables. Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios, y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Ni siquiera los animales más inteligentes tienen esos recursos. Podemos decir, con una metáfora tomada del lenguaje de la informática, que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento, y por ambas cosas. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de ese adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo, no pueden cambiar la programación, ni siquiera tienen conciencia de ella, pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramientos. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada y la del hombre limitada. Pero si vivimos como animales, sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. El paradigma determinista proviene primordialmente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros, y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien esto permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores, como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dicen que este mapa en modo alguno describe el territorio. Nuestros dotes, singularmente humanas, no elevan por encima el mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir.